estar viendo tanta infidelidad de parte del mundo, y no solamente del mundo, sino también de la propia iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos énfasis en ello todos los días. El día de hoy le damos gracias nuevamente a Dios por darnos un día más, por permitirnos un día más llevar su palabra a través de estas pequeñas ventanitas. Le damos gracias también a todos y cada uno de ustedes por permitirnos entrar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanas, como siempre lo decimos, y a recalcar ese mensaje que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Estamos orando por todos y cada uno de ustedes, hermanos, por todos nosotros. Oramos también por el pueblo de Israel, por todos los enfermos, por aquellos que están necesitados del Señor, por aquellas personas que cada día batallan contra este mundo echado a perder, este mundo que nos empuja más y más al abismo. Y pues lamentablemente podemos decir claramente en el nombre de mi Señor Jesucristo que parece que el mundo ya decidió darle la espalda al Señor. Ya decidió su futuro eterno, básicamente. Entonces el día de hoy, la palabra del Señor nos va a aclarar algo muy importante. Es como si estuviéramos repitiendo, porque la palabra del Señor se repite constantemente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero dejemos que la palabra del Señor hable por sí sola. Dejemos que sea Dios inspirando a este siervo y que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, llevando esos mensajes de salvación, porque básicamente estamos en el último tiempo. Ya no son los últimos, ya estamos en el último tiempo. Es cuestión de tiempo de que mi Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Es cuestión de tiempo que la iglesia sea arrebatada al cielo, y es cuestión de tiempo que empiece el Apocalipsis. Es cuestión de tiempo que empiece esa tribulación y gran tribulación que empieza básicamente en el capítulo 6 del Apocalipsis, donde el Cordero de Dios, mi Señor Jesucristo, abre el primer sello y aparece el anticristo, el hombre de perdición, el que va a gobernar el mundo. Ese hombre que no va a ser ni parecido a estos dictadores que hay hoy en día en el mundo. Y dejemos que la palabra del Señor hable a través de este humilde siervo. La palabra del Señor la vamos a encontrar nada más y nada menos que en la epístola de San Judas. Ya sabemos quién es San Judas. Estamos hablando del hermano de mi Señor Jesucristo. Y vamos a mirar cómo se refiere su propio hermano al hablar del Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor la vamos a encontrar en la primera epístola de San Judas, versículo 1. Capítulo 1 es una sola carta. Y desde el versículo 1 la vamos a leer hasta el número 7. Abra su mente, abra su corazón, para que escuche la voz de Dios. Recuerden que la palabra del Señor dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Judas, versículo 1, dice: Judas, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo se refiere directamente él. Judas, siervo de nuestro Señor Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en nuestro Señor Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados, dice la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Recuerda quién son los santos? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, como hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, háblanos con el poder y la autoridad que tiene tu palabra, Señor. Que seamos receptivos, Señor, a este mensaje, Señor, porque básicamente ya son los últimos mensajes que se van a llevar, Padre. Tú lo sabes, Señor. La palabra del Señor nos ha dado señales, Padre, de que tú vienes pronto, Señor. Las profecías se han cumplido, poderoso Dios. Esperamos tu gloriosa venida, Señor, por esa iglesia santa, pura, que está lista para ser llevada al cielo, Señor. Esos santos que tú has purificado, Señor, que los has sacado de la maldad, del lago, del fondo, de ese fango cenagoso donde estábamos, Señor. Y aquí estamos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. No importa que sea fuerte el mensaje, Señor, pero que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pedimos por aquellas personas que están necesitadas, Señor, que a pesar de que tienen tanto dinero y que tienen tanto poder, Señor, son pobres al lado tuyo, Señor. Te pedimos por aquellas personas que están enfermas, Señor, por aquellas que necesitan de ti, oh poderoso Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, de verdad que da tristeza y grande, da tristeza en gran manera, ver cómo, hermanos, muchos de nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, incluso nuestros hijos, como dice la palabra del Señor, se han ido en pos de vicios contra la naturaleza, Y dice que como aquellas personas del Antiguo Testamento y de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios allá en el tercer cielo, dice la palabra del Señor, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Nosotros somos el templo del Señor, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, como aquellas personas que no guardaron su dignidad, muchos ya decidieron en su carnalidad seguir fornicando, seguir robando, seguir mintiendo, seguir ir en contra, en pos, en vicios y en contra de la naturaleza de Dios. Y el Señor no tolera esto, hermanos. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Y por eso la palabra del Señor nos dice claramente que me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe, no tibiamente, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Los santos somos nosotros, los que hemos sido sacados del mundo. Nos ha sacado nosotros, eso quiere decir santos, sacados de allá del mundo, hermanos, separados del mundo. Y eso tenemos que entenderlo claramente según la palabra del Señor. El Señor viene por su iglesia. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Por eso, mi hermano, la palabra del Señor nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe, porque nos ha sido dada. Ha sido dada, y por eso, mi hermano, este mensaje va para todos. Va para todos. Pero especialmente para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos hombres y mujeres que el Señor decidió
sacarlos del mundo, sacarnos, porque me sacó a mí del mundo. Ustedes ya saben qué clase de persona era yo. Y no me avergüenzo, pero tampoco me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todas las personas que creen en el Hijo del Dios vivo. La misma palabra de Dios, hermano, la misma palabra nos advierte que no todos los miembros de las iglesias serán arrebatados en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No todos los miembros de las iglesias se irán. Al contrario, hermano, y da tristeza decirlo, pero hay que decirlo, al contrario, la mayoría se quedarán en las iglesias cristianas. Muchas iglesias, no todas, a Dios gracias. Y tenemos que hacer énfasis en eso, en no todas. ¿Por qué? Porque muchos en las iglesias, y lo hemos dicho hasta la saciedad, muchos de ellos no sirven ni para Dios, ni para el diablo, que Dios lo reprenda. Y lo digo claramente. Y digo ¿por qué? Porque el diablo, que Dios lo reprenda, sabe muy bien quién es Dios. El diablo sabe muy bien quién es Dios y él tiembla. Dice la palabra del Señor, ¿creéis en Dios? Dice, sí. Pues lo felicito, porque los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra del Señor. Y muchos en las iglesias cristianas, estamos hablando con ellos también, que están tibios, están durmiendo. Y por eso lo digo de esa manera, el diablo sabe muy bien quién es Dios. Y ante la tibieza del creyente, Satanás mismo, que Dios lo reprenda, él mismo se preguntará lo siguiente. Él se preguntará lo siguiente, si este es capaz, ese creyente tibio, si este es capaz de serle infiel a Dios, que es el Todopoderoso, ¿qué no me hará a mí, este tibio hipócrita? Que no soy más que una criatura condenada al lago de fuego. Y hay que tenerlo bien en cuenta, mis hermanos. La palabra del Señor lo dice, mi Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Vamos a pasar por ahí. Usted tiene una Biblia, hermano, acompáñeme. Mateo 24, capítulo 24, versículo 40 al 44, dice, entonces estarán dos. Y por eso es que la palabra del Señor nos advierte que no todos los miembros de las iglesias se irán. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Dice, velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, dice el Señor, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermano querido, es el momento de que usted tome la decisión correcta. Es el momento de que usted tome la decisión correcta. Es el momento. Y hablo con usted, hermano, de la iglesia. Un saludo muy especial. La iglesia de Ann Hayward, iglesia de nuestro pastor Douglas. Un saludo muy especial para usted, hermano, y toda la congregación. Es el momento, hermanos, el momento de llevar la palabra del Señor intensamente. No importa que te tilden de eso, de intenso. ¡Ay, qué intenso! Me imagino que así sucederá con muchos. No, yo sé que no es con todos, a los cuales esas maravillosas personas que tengo el gusto de enviarles el mensaje todos los días a través del WhatsApp, a través del Facebook, también a través del YouTube, porque estos mensajes se envían por el YouTube para que este mensaje sea llevado, que vaya, que esta palabra, la palabra de Dios fluya como el agua a través de las redes sociales y que llevamos. Que no importa que nos tilden de intensos, porque es el momento de ceñir nuestros lomos, de tener nuestras lámparas encendidas, hermanos. Es el momento, hermanos, ¿por qué? Porque frente a nosotros, frente a nuestros propios ojos,
se están cumpliendo y se han cumplido una serie de profecías escritas en este sagrado libro. Muchas profecías se han cumplido, mis hermanos. Y muchos de los hermanos, porque lamentablemente lo hemos escuchado, son muchos, no son todos, a Dios gracias, que no escudriñan la palabra de Dios. No escudriñan la palabra del Señor, no leen la palabra del Señor, no tienen esa unción del Espíritu Santo para entender todos esos mensajes que están escritos aquí en este sagrado libro, hermanos. Muchos hermanos, y hago énfasis nuevamente, muchos, porque no son todos, que son solamente oidores, pero no son hacedores de la palabra del Señor. Y hoy lamentablemente vemos, cuando vemos un mundo echado a perder, un mundo lleno de inmoralidad, un mundo lleno de envidia, de codicia, hermano, es lamentable, donde la maldad ha llegado a lo más alto, al más alto estado de descomposición, donde verdaderamente, mi hermano, donde la justicia, el derecho, la verdad han sido pisoteados a más no poder. Y recuerden que la verdad es mi Señor Jesucristo. Y él mismo lo dijo, y se lo dijo a los fariseos hipócritas, y hoy la palabra del Señor lo dice de esta manera, que fariseos hipócritas que sobre la cátedra de Moisés se han sentado, pero hoy en día la están pisoteando a más no poder. Vemos en las redes sociales, hermanos, donde el enemigo está influyendo en muchas personas, en cantantes, artistas de alta talla, gente de la farándula, actores, actrices de televisión y de Hollywood. Y como la gente quiere ser como ellos, lo siguen, hermanos. Donde hemos escuchado a estos herejes, blasfemar en contra del Dios Altísimo. Solo basta todo lo que ha sucedido. Incluso lo han utilizado eventos deportivos, la Premier League, la Liga Española, los Juegos Olímpicos, hermano, cómo se mofaron de mi Señor Jesucristo. Han pisoteado la verdad, mi hermano. Y por eso la palabra del Señor lo dice claramente en Isaías 59, versículo 14 y 15, donde dice, el derecho se retiró. Ya usted ya no tiene derecho a nada. El derecho se retiró. Y la justicia se puso lejos. Porque ya no tenemos justicia. Y por eso la palabra del Señor nos dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú anheles se te hará por añadidura. Y dice aquí en el versículo de Isaías, porque la verdad tropezó en la plaza. La verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Equitativo que es nada. A nosotros nos dan puras obras. Lo que sobra. Y apenas. Versículo 15 de Isaías, y la verdad fue detenida. Ya la palabra del Señor, que la verdad es mi Señor Jesucristo. La verdad no es un concepto, mi hermano. La verdad no es una palabra. La verdad es una persona. Y esa persona se llama Jesús de Nazaret. Porque él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y lo dijo de esa manera. ¿Por qué? Porque él es la imagen del Dios vivo. Y si vemos al Hijo, estamos viendo la imagen del Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad fue detenida y el que se apartó aquí, hermano, para que ustedes comprendan. Porque cómo tratan a las personas cuando se apartan del mal. Cuando las personas ya no quieren escuchar malas palabras, cuando la persona ya no quiere tomar licor, cuando la persona ya no quiere hacer el mal. Mire cómo dice la palabra, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Los malos los sacan de las prisiones. A los buenos, incluso a cristianos de verdad, porque la palabra del Señor misma lo dice, que nos van a meter a la cárcel por llevar la verdad. Por llevar la verdad, dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Dios, y lo vio Jehová Dios, y lo vio Yahvé,
y lo vio Adonai Dios, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Hermanos, vemos todo lo que está sucediendo. Vemos todos los días en las redes sociales, en los encabezados de los noticieros, en los encabezados de los periódicos, porque todavía hay algunos que leemos el periódico. Vemos hoy en día, mis hermanos, a través de todos estos fenómenos naturales, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, y ni aún así, mis hermanos, no despertamos. Hermanos míos, vemos hoy en día una iglesia dormida, haciendo lo que le da la gana, haciendo lo que le da la gana según sus pensamientos. Es que yo creo, a mí me parece. Yo no creo que el Señor se enfade por una mentirita. A veces nosotros bromeamos con una mentirita. Pero una cosa es bromear y otra cosa es verdaderamente echar una mentira, no importa que sea pequeñita. Una mentira, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Porque da tristeza, mi hermano. Vemos a pastores que hoy en día, no son todos, vemos muchos pastores. Vemos muchos pastores que han tenido esa transformación, o como lo hemos dicho anteriormente, esa metamorfosis, que se han convertido de pastores a apóstoles, a profetas, se han convertido en motivadores, qué desgracia. Se han convertido en motivadores, incluso, hermano, y ya lo hemos dicho hasta la saciedad, parecen políticos, hablando de prosperidad, el famoso, que no debería llamarse evangelio de la prosperidad. No, eso no es un evangelio. Hablando de prosperidad, hablando de avivamientos. Eso es una mentira, mi hermano, hoy en día. Eso es una utopía. De que nos estén diciendo que es un avivamiento. No, el que es verdaderamente un pastor de sana doctrina tiene que hablar de esto, Maranata. Cristo viene de un arrebatamiento, no de un avivamiento. Ellos sí son vivos porque están agarrando esto. Y mucha gente quiere escuchar eso. Y están hablando de avivamientos y un sinnúmero de falacias, de mentiras. Y lo que debemos de hablar ahora es del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esos motivadores que se han vuelto comerciantes de la fe. Y hay que decirlo, hay que ser claro, mi hermano, hay que ser claro. Da tristeza, mi hermano, da tristeza. Pero algo muy cierto que dijo mi Señor Jesucristo. Aquel que haga eso, mi hermano, es mejor que le pusiesen una roca, le amarraran una roca en el cuello y lo lanzaran en lo más profundo del mar. Mateo 18, 6, 7 dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí. Ojo. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le pusiese una roca grande en el cuello y lo lanzaran a lo más profundo del mar. Nosotros como atalayas, mis hermanos. Los atalayas, como dice la palabra del Señor, eran aquellos que llegan con una antorcha y un mensaje diciendo: ahí viene el enemigo, viene el ejército que nos va a atacar. Nosotros como atalayas, mi hermano, sabiendo nosotros sabiendo lo que se avecina para este mundo. Tribulación y gran tribulación, guerras, rumores de guerras, mi hermano. Sabemos que se van a desatar 7 sellos, que van a sonar 7 trompetas, que se van a vaciar 7 sendas copas de la ira de Dios. Sabemos que va a venir una persona, un ser malevo, que va a gobernar el mundo 7 años y que le va a quitar, si no tenemos nada en este momento, mis hermanos, en ese momento al mundo, no a la iglesia, y tenemos que hacer énfasis en eso. La iglesia se va a ir, y en el momento que la iglesia sea arrebatada al cielo, mis hermanos, en ese momentico aparecerá el anticristo. Ya hemos hablado de él.
Pero mi hermano querido, lo que nosotros debemos ser atalayas, no ciegos, no perros mudos, como lo dice Isaías en el capítulo 56, donde la misma palabra nos dice 56, 10 y 11 son atalayas, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, somnolientos, se mantienen dormidos, somnolientos, echados y aman el dormir. Oh, mi hermano, y eso, como dice, y esos perros comilones son insaciables porque ellos lo que quieren es esto. Se han convertido en eso, comerciantes de la fe, perros comilones insaciables. Y los pastores, dice la palabra del Señor, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y vemos, hermano, cómo está la iglesia hoy en día, mi hermanos. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Y la palabra del Señor no lo va a decir de esta manera. Si usted me acompaña al capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, vamos a encontrar, mis hermanos, que hay una parábola, y esta parábola debería de leerse continuamente. Debería leerse muy a menudo en las iglesias, en todas sus casas. ¿Por qué? Porque es la clara visión de lo que el Señor ve en muchas iglesias. San Mateo capítulo 25, capítulo 24, versículo 40 al 44. Dice, entonces, perdón mi hermano, capítulo 25 de San Mateo, versículo 1 al 5. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, escuche, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, triste. Y tome en cuenta bien estos pasajes. No se mueva de ahí, tenga la Biblia ahí en la mano. Tome en cuenta estos pasajes. Las 10 vírgenes sabían que el Señor vendría. De hecho, las 10 vírgenes saben perfectamente que el Señor vendrá. Así como nosotros hoy en día, de una u otra manera, sabemos que el Señor viene. Y también sabemos claramente que Él vendrá en cualquier momento. En cualquier momento. Porque se tocará esa trompeta. Y eso va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y vemos aquí en este pasaje que 5 de ellas fueron sabias y tenían aceite en sus lámparas. Y fueron tan inteligentes que tenían de sobra. Tenían de sobra. Así también nosotros hoy en día. Hoy en día nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios, porque los tiempos son muy malos, como lo mismo lo dice Timoteo. Hermano querido, es el momento de andar como estas mujeres, como estas 5 vírgenes sensatas, llenos del Espíritu Santo, no como las otras 5. Como las otras 5 negligentes, tibias, hipócritas, no estaban preparadas. No estaban preparadas, hermano, para recibir al Señor. Y muchos en las iglesias no están preparados para recibir a mi Señor Jesucristo. Hoy en día sucede con muchos hermanitos, entre miles de comillas. Entre miles de comillas, porque lamentablemente lo vemos. Y Dios sabe que no miento, y los pastores de sana doctrina saben que no mentimos. Muchos hermanos no cumplen la voluntad de Dios. No cumplen la voluntad de Dios, resumida en algo que es muy grande, pero a la vez simple. Vivir en santidad. Vivir en santidad a la espera del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hermanos no viven de esa manera. Vivir en paz,
constantemente. El enemigo nos asedia, sí. El enemigo nos asedia a través de nuestras esposas, a través de nuestros esposos, a través de nuestros hijos, a través de nuestros compañeros de trabajo. Nos asedia a través de personas que pasan en el freeway haciendo cosas, malabares, peligrosos. Porque el mundo nos asedia de esa manera, mi hermanos. Pero tenemos que vivir en paz, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es así de simple, mis hermanos. Vivir en paz, tener un corazón limpio delante del Señor. Sí que el mundo nos asedia. El mundo nos quiere desequilibrar, como dice coloquialmente, nos quiere sacar de casillas. Pero tenemos que tener un corazón limpio, como lo dice mi Señor Jesucristo en el capítulo 5 de San Mateo, en el versículo 8, donde dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es hermoso, mi hermanos. Es hermoso poder vivir en santidad. Y por eso, mi hermano, yo le estaba diciendo que miráramos y que tuviéramos en cuenta todos estos pasajes donde dice la palabra del Señor en el mismo capítulo 25, en el versículo 5 que ya leímos, pero lo leemos nuevamente. San Mateo capítulo 25, versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí no solamente fueron las insensatas, fueron todas las 10 vírgenes. ¿Sí escuchó bien? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire la desgracia, hermano, que ocurre hoy en día en las iglesias. Y más en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa desgracia. Sucede lo mismo que estas 10 vírgenes. Se durmieron todas. Como la iglesia de hoy en día que duerme en un manto de tibieza. Un manto de tibieza alucinante, carente de santidad, carente de humillación ante Dios. Por esto el Señor, mi hermano, nos invita a los que somos cristianos y a los que no son también. Gloria a Dios. Porque, mis hermanos, el Señor nos está viendo todo. Y le dice a esta iglesia el día de hoy, a todos y cada uno de nosotros, como dice Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16, dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Por qué? Porque así como el mundo vive muerto en sus delitos y pecados, muchos, no son todos, muchos en las iglesias cristianas duermen. Y están muertos de sus delitos y pecados. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y te alumbrará mi Señor Jesucristo. Mirad pues con diligencia, como a 5 mujeres sensatas. Mirad pues con diligencia cómo andáis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar, hermanos. No dormirnos en los laureles. Si usted tiene oportunidad de salir a la calle y predicar, predique. Si usted tiene la oportunidad de enviar ese mensaje todos los días por estas redes sociales, hágalo. No importa que te tilden de locos. Porque la verdad, el evangelio del Señor es locura para los que se pierden. Mas para nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. Ellos no lo saben. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, los va a convencer si es la voluntad de Dios. Hay que hacerlo. Es la gran comisión por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos dice que llevemos el evangelio, no que convenzamos a nadie. Muchos por ahí dicen, no, es que esto se salvó por mí.
Oh, es que a través de mí, yo he salvado muchas. No, 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 mi hermano. El evangelio se lleva. Nosotros solamente somos mensajeros. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Por más que usted sea un versátil predicador, un versátil pastor, muy elocuente en la palabra, usted no va a convencer a nadie. El que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más, mi hermanos. Y por eso, mi hermano, como está hablando, atardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este verso implica algo muy importante. Implica además que el Señor, mi Señor Jesucristo, se está retrasando un poco en este tiempo. Él se está retrasando un poco en este tiempo, donde dice tardándose el esposo. Él ya debió haber venido. Él ya debió haber venido por esa iglesia, por su novia, por esa iglesia sin arruga, sin mácula de pecado, esa iglesia que anda en santidad. Él ya debió haber venido, pero ¿qué es lo que pasa? Que Él está dando un poco de tiempo más, de tiempo al mundo y a la iglesia para que se santifique. Hermano, hay que tener bien en cuenta algo y claro. Un día para el Señor es como 1000 años. Y 1000 años como un día, dice la palabra del Señor. No lo digo yo. No lo digo yo. El Señor ya debió haber venido. Y podemos hacer cuentas. Podemos hacer cuentas. De nuestra era, mi Señor Jesucristo se fue en nuestra era. En nuestra era, no antes de mi Señor Jesucristo, porque Él fue el antes y el después. Estamos hablando más o menos de 30 años, hermanos. De 30 años que mi Señor Jesucristo se fue de esta tierra. Estamos en el 2025. En el 2025. Él no tarda en venir. El que ha de venir vendrá, no tardará, dice el Señor. Y esta es la hora, mi hermano. Es el momento de levantarnos del sueño. Como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12, donde dice claramente, y esto, conociendo el tiempo, ya conocemos el tiempo, ya conocemos este tiempo que está sucediendo. Es más, los días están volando. Están volando, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Dice la palabra del Señor en versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, porque Él es luz. Y muchos en las iglesias, mi hermano, están dormidos. Da tristeza, hermano. Están dormidos. No conocen de la palabra del Señor. Es que me duermo cuando la leo. Yo no entiendo. Y como lo hemos dicho hasta la saciedad, hermanos. Muchos hermanos sirven en las iglesias. Pero como lo decimos siempre, dejan el pecado en la puerta, hermano. Entran, sirven, hermano, ¿cómo está, hermanita? ¿Cómo está? Y van y predican incluso. Tocan la batería, saltan, alaban, oran y todo esto. Pero salen y religiosamente agarran el pecado. Siguen pecando allá en el mundo y religiosamente regresan el domingo. Mire cómo está esto, mi hermano. Mi Señor Jesucristo pronto viene. Mire lo que le pasó a estas mujeres. Todas se durmieron, cabecearon todas. Y para colmo de males, llega el esposo y se encuentra con una iglesia tibia. Una iglesia hipócrita. Muchos, no son todos, muchos no podrán irse cuando mi Señor Jesucristo venga a recoger su iglesia. Muchos no podrán irse. ¿Y qué es lo que va a pasar? Estarán en serios problemas. Estarán en serios problemas pidiendo aceite. Pidiendo aceite, hermanos. Pero para ellos va a ser demasiado tarde. Acompáñenme, vamos a terminar el capítulo 25, versículos 6 al 13. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Ojos, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero miren las prudentes que dijeron. Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, aquellos que están vendiendo el evangelio de la prosperidad. Vayan, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas mi Señor Jesucristo respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y por eso la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo, nos dejó claramente en el versículo 3, dice claramente, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y lo dice claramente, mis hermanos. Debemos estar siendo fieles, constantes con el Señor. Esa es la única solución para salir de este mundo corrompido, este mundo echado a perder por unos cuantos. Por unos cuantos. Por unos cuantos. Mi Señor Jesucristo dice de esta manera en el Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículo 35. Está ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esté ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es el momento, mi hermano, que nosotros como cristianos, como predicadores, como pastores, como evangelistas, llevemos el evangelio, ese mensaje de salvación. Solamente tenemos que llevarlo. Es problema de la persona si lo recibe o no lo recibe. Es problema de la persona si lo recibe o no lo recibe. La misma palabra del Señor lo dice, que se llevará este evangelio a todas las naciones para testimonio a ellos. Ellos no van a tener nada que decir, una disculpa a veces, Señor, es que nadie me predicó. Nadie me predicó. Como sucedió en los tiempos de Noé. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Como en los tiempos de Lot. Tuvieron que sacar los trompicones de allá, a empujones. ¿Por qué? Porque estaba enamorado del mundo todavía. Y tanto no él, sino también su esposa. Como un pastor dijo, la salada. Mi hermano, es el momento, mi hermano, es el momento de salir de ahí. Y seamos excelentes mayordomos. Llevemos la palabra del Señor. El Señor nos ha dado dones. El Señor nos ha regalado cosas que no nos merecíamos, hermanos. Yo ya debería estar muerto, mi hermano, ya lo he dicho cantidad de veces. Fui un niño abusado sexualmente, me apuñalaron, me balacearon, tuve accidentes de tránsito, mi hermano, comas etílicos cantidad de veces, mi hermano. Enfermedades un montón y de último 2 cánceres, gloria a Dios. Pero hoy en día vivo para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me rescató, el Señor me sanó. El Señor me curó de esa lepra del pecado, que era peor que los 2 cánceres que tuve, mis hermanos. Y hoy vivo para servirle a Él. Y quiero ser un mayordomo fiel, como dice la palabra del Señor, Mateo 25, 20 y 21. Dice, y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que busco, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos estar buscando constantemente. Buscar la aceptación del Señor, para que el Señor te diga, entra en el gozo de tu Señor. No seamos como otros que dicen que son siervos.
Pero aquí vamos a ver los unos y los otros. En el Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículo 43 al 48, vamos a ver dos clases de mayordomos, donde la palabra del Señor dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, y eso es lo que estamos viendo en muchos cristianos, entre miles de comillas, hemos visto eso. Y ya estuvimos un estudio bíblico donde el pastor también nos habló de lo mismo. Dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, el Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que él no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Wow. Este mensaje va para usted, hermano. Este mensaje va para usted, hermana. Para que se fije cómo está andando delante del Señor. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ojo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa del Señor. Es tiempo. Es el momento, mis hermanos, porque el arrebatamiento, como lo hemos dicho, y no quiero entrar en eso, el arrebatamiento ya debería haber pasado. Pero el Señor se está tardando un poquito. Y podemos mirar en varios arrebatamientos desde el Génesis en adelante, que el primer arrebatamiento ocurrió en los primeros 2000 años. ¿Y quién fue el que fue arrebatado? Enoc. A los 2000 años siguientes, Elías fue arrebatado. Después, a los 2000 años, ¿quién fue arrebatado? Mi Señor Jesucristo ascendió resucitado, vivo al cielo. Y podemos partir de esta premisa. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, donde dice: mas, oh amados, escuche, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos, incluso pastores, muchos predicadores, esos falsos apóstoles y esos falsos profetas, entran aquí. Según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Hermanos, esta profecía, más que nunca, más que otras, en las Escrituras anuncian el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo inmediato. Estas profecías lo dicen claramente. Pero, mi hermano, vemos una iglesia que le ha dado la espalda a mi Señor Jesucristo. Le da comezón de oír la palabra de Dios. El mundo tiene este libro como el enemigo. No lo escuche, porque eso es lo que está sucediendo. Y eso pasó desde el principio. Cuando el Señor le dio una orden a esa pareja: de todos los árboles podrán comer, pero de ese árbol no comerán, porque el día que comieran, ciertamente morirán. ¿Pero qué hizo el mundo de ese entonces? Lo mismo que está haciendo el mundo ahora, tratando de mentiroso a Dios. La serpiente le dice: eso es mentira, no morirán, sino que él sabe que el día que ustedes coman serán semejantes a Dios. Y ya por ahí muchos falsos profetas, falsos apóstoles diciendo: es que yo soy Jehová Junior. Tú eres un Jehová Junior. Herejes.
Y todo eso sucede, ¿por qué, mi hermano? Porque la iglesia no quiere, los hermanitos no quieren congregarse. Ellos no se quieren congregar. Los hermanos han tomado la iglesia como un club social, porque no tienen más nada que hacer en la casa. Y dicen, no, pues igual dijeron que iban a haber tamales, iban a haber taquitos, y no, yo voy para la iglesia porque igual no cocino ese día. Qué lástima escuchar eso de muchos hermanos. Digo muchos porque no son todos. Y ahí es donde viene la ignorancia de la palabra del Señor. De la palabra del Señor. Porque no van sino allá, a que los vean, a saludar y a comer, perdón. Y andan como un pueblo sin entendimiento, como dice la palabra del Señor. Me acompaña Oseas. Usted tiene una Biblia, hermanos. O apunta el versículo. Oseas, capítulo 6, versículos 2 al 3. Dice de esta manera. Nos dará vida después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días. Hemos leído anteriormente que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice la palabra del Señor, Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice, nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día, podemos contar, o sea, podemos hacer más o menos un balance. Que los 2 días se cumplan en el 2026 o en el 2027. Y después de ese, ya se cumplan los 2 días y entonces dice, en el tercer día nos resucitará. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es hermoso cuando el Espíritu Santo nos habla a través de esos versículos. Nos abre la vista espiritual para nosotros comprender, porque este pasaje de Oseas, no y no, lo decimos claramente, no habla en singular. No habla en singular, como si estuviese, ese pasaje como si estuviese escribiendo la resurrección solamente de mi Señor Jesucristo al tercer día. No. Ese pasaje no habla de eso. Si lo leemos con calma, si lo escuchamos con calma, veremos que anuncia una resurrección masiva de creyentes que serán despertados de sus tumbas para vivir eternamente con el Señor. Y podemos buscar varios pasajes, hermano querido. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27 y 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les daré vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Está hablando de 2, Padre e Hijo. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hablando del arrebatamiento, si usted me acompaña, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Lo hemos leído hasta la saciedad, pero no nos cansemos. Porque aquí nos lo dice todo el Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son aquellas personas que se han marchado con mi Señor Jesucristo en el corazón. Esos son los que duermen. Los que mueren son aquellas personas que se fueron lamentablemente sin mi Señor Jesucristo en mi corazón. Son aquellas personas que han muerto y a pesar de que recibieron el mensaje, no lo recibieron, no se entregaron a mi Señor Jesucristo. Y por eso aquí hablan de esas 2 personas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que han muerto sin mi Señor Jesucristo y no tienen esperanza. Por eso lloran, se entristecen. Y por eso dice, lamentamos la pérdida del que se fue porque estaba tomando y lo mataron o se accidentó. Sí, se perdió.
Esa alma se perdió. Cuando un cristiano se muere, mi hermano, no lloremos, hagamos fiesta. Porque a pesar de que, igual como en estos días que se están graduando, muchos ya se han graduado, ya terminaron la carrera, ya recibieron la toga. Y ya están con el Señor durmiendo, esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Leo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, porque hay que creer, hay que tener fe. Dice, porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesucristo a los que durmieron en Él. Tenemos que creer que mi Señor Jesucristo murió y resucitó. No como los otros que no tienen esperanza, que todavía están adorando un Cristo en la pared. No, mi hermano. Dice la palabra del Señor, no ignoréis. No seamos ignorantes de la palabra del Señor. Mi Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y por eso dice, porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, porque hay que creerlo, así también traerá Dios con mi Señor Jesucristo a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, esto no es palabra de Iván. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo no va a ser un arcángel, no va a ser un querubín. El Señor mismo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y vendrá a nuestro cielo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que estemos preparados, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir juntamente con ellos en la nube, para así recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. El Señor, cuando suene esa trompeta, cuando la iglesia se vaya, nosotros vamos a recibir al Señor en el aire. El Señor no va a bajar a la tierra. ¿Por qué no va a bajar? Porque en el momento que la iglesia se vaya, hermano, empezará la tribulación y gran tribulación. 7 años le esperan a esas personas que se queden. Esta semana fue muy hermoso el estudio que hizo el pastor Douglas. Dios le bendiga. Porque, hermano, estamos mirando todo lo que se avecina. Todo lo que se avecina, mi hermanos. Y es el momento de tener o de tomar más bien en serio la palabra del Señor. Que lo haya dicho otra palabra, que lo diga Putin, que lo diga Xi Jinping, que lo diga Petro. No crean eso, mi hermano. Pero si lo dijo Dios, si lo dice el Señor a través de esta palabra, créalo. Porque si no vas a estar en muchos problemas. Vas a estar en muchos problemas. Y por eso, mi hermano, en Oseas, la parte final de este verso, donde dice, y así estaremos siempre con el Señor, en los 2 versículos dice, y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando en plural. No en singular. Dice, estaremos siempre con el Señor. Es exactamente igual. Donde dice, resucitará y viviremos delante de Él. Viviremos. En plural. Y eso no es casualidad, mi hermano, porque la palabra del Señor se explica sola. Simplemente, mi hermano, que muchos pastores, no son todos, esos profetas todos, porque esos no existen, los profetas ya fueron hasta Juan, el último profeta fue hasta Juan, y esos apóstoles falsos, porque el último apóstol fue Pablo, y ahí no hay más, estos son mentirosos. Le dice la palabra del Señor que fueron hallados mentirosos. Tenemos que tener en cuenta, mi hermano, leemos nuevamente y es exactamente lo que dice, son iguales, son paralelos. Leemos nuevamente Oseas, capítulo 6, versículos 2 y 3, dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Adonai Dios. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia,
como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oh, mi hermano, qué hermoso es escuchar estos mensajes. Es hermoso escuchar estos mensajes, hermano. Y ese verso declara abiertamente que debemos perseverar. Debemos perseverar en conocer y serle fiel al Señor. Porque ciertamente su venida. El alba, mi hermano, es el periodo que trae la claridad matutina. Justo. Más cuando vemos la oscuridad en ese transcurso, en ese lapso de la noche, mis hermanos. Eso es lo que hace el alba. Así como en este momento donde mientras el mundo se sume cada día en la oscuridad, el mundo cada día se mete a las tinieblas, el mundo ya abrió esa puerta ancha, pero no han encontrado. ¿Por qué? Por la ceguera, por vivir en tinieblas, no han encontrado esa puerta angosta. Esa puerta angosta que es por donde muy pocos van a entrar, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Si el Señor sigue demorándose, y yo le digo mucho al Señor, si el Señor sigue demorándose, nosotros los creyentes lo vamos a lamentar mucho. Pero tenemos que seguir perseverando, seguir adelante, mi hermano, porque es el momento de que no nos dejemos engañar de nadie, hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que tenemos que tener bien en cuenta, mi hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender algo bien claro. Muchos en las iglesias, lamentablemente, y frecuentemente lo estoy viendo, que se enseñan en las iglesias. Se enseñan en las iglesias de la manera más grosera, de la manera más bestial y errada, que los creyentes están esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Están esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y esto excede el límite de la ignorancia. Hermano, es normal que en esa organización religiosa, la cual conocemos mucho, que está allá en Roma, que ha engañado a muchos por años, por siglos, enseñando que mi Señor Jesucristo va a venir. De vez en cuando hablan de eso, que Él va a venir, sí, de la segunda venida. Siempre hablan de la segunda venida. Que Él va a venir, sí. Pero en esa organización nunca le hablan de que va a haber una tribulación y gran tribulación. Esa organización no sabe de que va a haber un arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no saben. Y por eso mi hermano Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice de esta manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ojo. Y porque olvidaste la ley de Dios, por eso el Señor se va a olvidar de esta organización y de todos aquellos que siguen una mala y falsa doctrina. Por eso dice en el versículo 14 del mismo capítulo 4, dice, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Y es lamentable lo que está sucediendo. Muchos, y hablo claramente, muchos en las iglesias no saben ni realmente lo que están esperando. Muchos en la iglesia no saben lo que realmente están esperando, y lamentablemente, y es lamentable de verdad, y vergonzoso. Por eso, una vez por todas, mis hermanos, para terminar, la misma palabra nos dice claramente en Primera de Tesalonicenses, lo vamos a leer nuevamente, hablando del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para así recibir al Señor en el aire. Y si vamos al capítulo 14, del Evangelio de San Juan, hermanos, donde mi Señor Jesucristo mismo, hablando, la voz del Hijo del Dios Altísimo, nos lo dice claramente. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, lo dice de esta manera. Por eso, mi hermano, que esto es con discernimiento y con el apoyo único y total de la palabra del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice la palabra del Señor de esta manera: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice mi Señor Jesucristo, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar mansión para ustedes. Voy pues a preparar mansión para ustedes, para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así dice la palabra del Señor, mi hermano. Entonces eso es conforme al arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a venir después? Sí, pero va a venir después. Cuente, después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuente 7 años. 7 largos y eternos años para los que se queden. ¿Por qué? Porque el mundo no está preparado para irse en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco está preparado para todas las masacres, para todo lo que viene al mundo a través del anticristo. La segunda venida, que dice Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 5, dice: después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día, después de los 7 años de la tribulación y gran tribulación, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Recuerden que de ahí mismo se fue mi Señor Jesucristo cuando Él fue llevado al cielo, y que le dijeron esos 2 hombres a los apóstoles, dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así mismo lo verán venir, y todo ojo lo verá. Dice: al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle, el valle de Megiddo. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Asal es una ciudad, mi hermano, básicamente a Sarayet, creo que es de ahí, era donde vivía Lázaro, el que resucitó mi Señor Jesucristo. Hasta Asal. Oiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Adonai mi Dios, y con él todos nosotros, y con él todos los santos, los que fueron arrebatados en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano querido, si usted me acompaña en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 y 16, para que veamos que la palabra del Señor se explica por sí sola. Y una cosa es el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y otra cosa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, dice Apocalipsis 19, versículo 11 al 17. Entonces dice Juan, vi, porque Juan, él estuvo en estos tiempos, él fue llevado al futuro. Él vino en estos tiempos y vio todo lo que está sucediendo. Por eso él lo plasmó en este libro. Y dice, y lo cuenta de esa manera: entonces vi un cielo abierto, Juan, y aquí un caballo blanco. Esta es la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Aquí no va a venir como un cordero. No, escuche cómo viene. Entonces vi, Juan dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él no va a venir a que lo crucifiquen otra vez, no. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía
conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Oh, mi hermano, qué hermoso es conocer la palabra del Señor, esta antorcha. Escuchen esto, mis hermanos. Mi Señor Jesucristo va a venir. Es el momento de que usted se humille delante de Él, en su casa. Despiértate tú que duermes. Arrodíllate. Recibe a mi Señor Jesucristo como su Señor y su único Salvador. Porque en ninguna otra persona vamos a encontrar salvación. En nadie más sino mi Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí, dice mi Señor Jesucristo. Juan 14:6. Mi hermano, la segunda venida habla la palabra del Señor. Y por eso, mi hermano, el Señor me mostró en estos días de que todo lo que hablan, que guerras, rumores de guerras, y que se va a venir la tercera guerra mundial y toda esa historia. No, hermano, la tercera guerra mundial va a ser el mundo contra mi Señor Jesucristo y contra todos los que vengamos con mi Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 19, Juan hablando, la bestia, el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Dice la palabra del Señor, dice capítulo 19, versículo 19 y 21 del Apocalipsis. Dice: vi a la otra bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, ojo, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Ojo, todos estos que van a entrar en la tribulación y gran tribulación. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. No es una espada literal, la palabra, mueran. Solamente va a decir eso el Señor. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanito querido, vemos hoy en día una iglesia que le falta fe delante del Señor. Y por eso el Señor, mis hermanos, el Señor a muchos, no solamente a mí, a muchos hombres y mujeres, nos ha llenado el Espíritu Santo y nos ha dicho: vea a mi pueblo y dile que abandonen la tibieza. Que abandonen la tibieza, puesto que vengo en breve, dice el Señor. Eso es lo que nos ha dicho el Señor. Muchos se van a perder, muchos retroceden después de haberme conocido. Muchos retroceden después de haberme conocido, muchos han sido borrados. Qué lástima, mi hermano. Muchos han sido borrados del libro de la vida después de haber sido inscritos en él para la vida eterna, pero muchos se han venido atrás. Y todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchos amaron más las tinieblas que la luz. El Señor nos está diciendo a nosotros: ve y predica santidad y arrepentimiento a esa iglesia, a mi pueblo. No de avivamientos, no, arrebatamiento. Maranata, Cristo viene. A ellos les envío, dice el Señor. El Señor nos está diciendo de esa manera: a ellos les envío, para que pese, mi hermano, pese a que muchos hermanitos, entre miles de comillas, pese a eso, mi hermano, que oyen la palabra, la desechan. Son solamente oidores. La desechan.
El Señor nos está diciendo a nosotros que vayamos y le digamos a esos pastores que están tergiversando la palabra del Señor, que no cambie el mensaje, que no cambiemos el mensaje que Él nos da. Muchos no están listos, mi hermano, muchos se van a perder. El Señor nos dice que nos arrepintamos y que volvamos a Él. Quizás va a ser el último mensaje, yo siempre lo digo, mi hermano, cada que salgo de mi casa, cada que salimos mi esposa y yo de nuestra casa, oramos porque no sabemos si vamos a regresar. No sabemos porque la vida es efímera, mis hermanos. La vida es efímera, en cualquier momento se nos va y el arrebatamiento va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor nos está mostrando de una manera cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo hemos visto que millones de personas, hemos visto así como una visión, hemos visto que millones de personas al mismo tiempo de muchos lugares de la tierra suben a velocidades incalculables al cielo como con cuerpos glorificados, hermanos, cuerpos glorificados, esos cuerpos glorificados de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, de creyentes y de aquellos resucitados que se van a ir, mi hermano, que ya han terminado su carrera, pero el Señor ya los va a arrebatar. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, y hemos visto en esas visiones, mi hermano, muchos de que ellos salen disparados al cielo y resplandecían en el espacio, en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Es verdad. Si tú te quedas, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Sal del mundo ahora. Conságrate al Señor. Vive para el Señor. Y di como dice el salmista: ¿a quién tengo yo arriba, Señor, sino a ti? Y fuera de ti yo no quiero nada aquí en esta tierra. Aquí no hay nada, mi hermano, y lo poco que tú puedas poseer, entre comillas, todo lo que tú crees que es tuyo, todo eso, mi hermano, el enemigo se va a quedar con todo eso. ¿Y quién es el enemigo? El enemigo no es nuestro hijo. Cuando nosotros oramos, que reprendiendo al enemigo, nosotros no estamos reprendiendo a nuestro hijo, no estamos reprendiendo a nuestra madre, no estamos reprendiendo a nuestro compañero, estamos reprendiendo a Satanás, que Dios lo reprenda. Ese es el enemigo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Eso es lo que está sucediendo, mi hermano. Y viene un anticristo, hermano, viene el anticristo a gobernar. Viene el anticristo a gobernar, como lo dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 9, en el capítulo 9, donde dice de esta manera: a ver si lo encontramos. Leemos el capítulo 13, donde dice la palabra del Señor: y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañará a los moradores de la tierra. Y todo esto lo va a utilizar como a través de la inteligencia artificial. No quiero entrar en eso, porque es verdad. Y es lo que estamos viendo actualmente. Nos están engañando de una forma bestial, porque el que viene con todo eso es la bestia, el anticristo. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañará a los moradores de la tierra, no a la iglesia. A nosotros no nos va a engañar. Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir, a él se le va a permitir todo eso en esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Solamente, como estamos hablando, también como lo dijo el pastor, y es verdad, solamente va a haber una sola religión en esos 7 años. ¿Y a quién van a adorar? No van a adorar a esas imágenes que actualmente muchos adoran. Pues no quiero hablar de eso porque no vale la pena.
van a adorar a la bestia, a Satanás. Dice, y hacía que todos, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, niños y viejos, pequeños y grandes, ricos y pobres, todos, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender esos coches que tienes, esas casas que tienen, esas fincas que tienen, esas cabezas de ganado, si no se pone esa marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hermano querido, la palabra del Señor habla claramente. El que se haga poner esa marca ya perdió el año, ya perdió su salvación. El que se haga poner esa marca no es digno de entrar al reino de Dios. Lo dice claramente, mis hermanos. Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, que eso es lo que más me duele a mí, que serán atormentados delante de los santos, delante de los que hemos sido purificados delante del Señor. Dice, y también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de mi Señor Jesucristo. Yo me incluyo ahí, mis hermanos. Tú ya estás incluido ahí. No es que yo ya tenga las alitas, o es que yo ya sea perfecto. No, mi hermano, no soy perfecto. Soy cristiano y batallo todos los días, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero yo no peleo contra el enemigo, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, mis hermanos. Solamente lo único que tienes que hacer es someterte a Dios. La palabra del Señor dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Si usted está enfermo, mi hermano, entréguele su corazón a mi Señor Jesucristo, porque la misma palabra nos lo dice. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, de sus enfermedades, del cáncer, pero sus obras con ellos siguen. Oh, mi hermano, qué bonito es creer en el Señor. Qué bonito es amar al Señor. Para terminar, mi hermano, la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 6. Vamos a leer unos 10 versículos más o menos. La palabra del Señor dice, a todos, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, a nuestros amados pastores, para que sigamos contendiendo ardientemente por la fe. No tibiamente, ardientemente. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de mi Señor Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha pues las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Dice la palabra, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la ira venidera.
y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de recibir por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, sí. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y yo creo, ¿tú crees? Esto manda y enseña que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, y eso es lo que estamos haciendo y debemos nosotros hacer. No de salvar las personas. Dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero algo muy importante dice en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es hermoso, mi hermano, escuchar eso. Por eso la palabra del Señor misma que no le tengamos miedo al diablo, que Dios lo reprenda, Satanás, que Dios lo reprenda. No le tengamos miedo a ello, no le tengamos miedo al hombre. Dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de tu corazón, porque tu corazón es malo y perverso, dice la palabra del Señor. Nuevamente, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquellos que están llevando y tergiversando la palabra del Señor. Ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Le damos gracias a Dios, hermanos. Un saludo muy especial a todos. Y lo digo como si estuviera despidiéndome, hermanos, porque no sé si mañana voy a estar vivo, no sé si más tarde voy a estar vivo. La vida es efímera, en cualquier momento se nos va, pero para mí es normal, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es una lotería. El morir es lo mejor que me puede pasar como cristiano. El morir es lo mejor que nos puede pasar como cristianos. Sigamos adelante. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho. En cualquier momento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Si tú te quedas, hermano, lo vas a lamentar mucho. No solamente 7 años de tribulación y gran tribulación, sino eternamente. Eternamente. No va a ser por un día, es eternamente. Y el Señor hoy te invita a que recibas a mi Señor Jesucristo en tu corazón y puedas entrar al regazo y que puedas entrar al reino de Dios eternamente, para vivir así con el Señor eternamente y vivir siempre con el Señor, dice la palabra del Señor. Un saludo muy especial para todos. Saludo a todos mis amigos, a todos aquellos amigos que viven allá en Cali, mis amigos del Hospital Universitario del Valle, a todos mis amigos allá en Venezuela, a todos mis conocidos, a todos mis allegados allá en Versalles, en Corinto Cauca, en Cali, allá en Inglaterra, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, a toda mi familia que está en Sevilla, en la Unión Valle, Dios los bendiga. Allá en Bogotá, Dios bendiga a toda mi familia, allá en Inglaterra, en Londres, en Chile, que Dios los bendiga a toda mi familia, allá en México, en Hayward, California, en Los Ángeles. Un saludo muy especial para todos y es como una despedida, mi hermano, porque yo no sé si mañana voy a estar aquí en este mundo. Y si me muero, yo les pido a todas, mi familia, a mi madre, a Olmedo, un saludo muy especial, a mis hermanos, a mis tíos, a mis tías, a mis cuñados y a mis cuñadas, que no lloren por mí. No me he muerto, solamente he cambiado de dirección. Y voy a ir a esperar a que suene esa trompeta, para que la gente vea a esos muertos que murieron en mi Señor Jesucristo. Van a ser resucitados, vamos a ser resucitados. Si Dios me da la oportunidad de estar aquí en el día del arrebatamiento, gloria a Dios. Pero siempre espero eso, hermano. Oramos por todos los enfermos, son muchos. Allá en Hayward, en San Francisco, en Madrid, en todas partes.
No los menciono por nombre porque el Señor los conoce a todos. Y quizás a mí se me va o se me olvide algunos. Pero oramos por todos los que tienen cáncer, por todos los que tienen Alzheimer, por todos aquellos que están pasando por problemas de salud de diversas enfermedades. Oramos por los que están en la cárcel, por los que están desamparados, por los que no tienen trabajo, por los que están esperando ese veredicto. Incluso yo estoy metido ahí de obtener documentos para estar legal en cualquier país, aquí en Estados Unidos, en España, en cualquier parte. Oramos por aquellos que tienen problemas con inmigración. Oremos por esos niños que han sido abandonados. Oremos también por esos padres que han sido abandonados por sus hijos a su suerte en esas residencias de ancianos, hermanos. Hijos que incluso hacen lo posible para que ellos se vayan rápido, para ellos quedarse con lo que ellos han trabajado por muchos años. Porque eso es lo que sucede, hermano. Nosotros cambiamos nuestra salvación por un plato de lentejas. Nosotros cambiamos nuestra salvación por 30 monedas como lo hizo Judas. ¿Para qué? Para que otro lo disfrute, mis hermanos. Pero nosotros nos recibimos ese tesoro de incalculable valor que es nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Oramos también por el pueblo de Israel. Oremos por todos y cada uno de nosotros, por los matrimonios. Oro por mi amada hermana Alicia, mi amada esposa, por nuestros hijos, por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, por Iván Camilo, por toda la familia Quiñones Palomares, la familia de mi amada esposa, y por toda la familia Giraldo Posada. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, a tu nombre sea la honra, el poder y la gloria, porque tú te la mereces toda, Señor. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, entregar este mensaje, Padre. Y rogando a ti, Señor, que este mensaje llegue a lo más profundo del corazón de muchas personas, Señor. Y quizás sea a todas, Padre. Porque eso es lo que tú quieres, Señor, que todos vengamos al arrepentimiento. Porque tú no quieres que nadie perezca. Tú no quieres que nadie vaya al lago de fuego, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos todos nuestros pecados, nuestras fallas. Perdónanos nuestra ignorancia, Señor. Gracias por ser tan bueno, Padre Santo. ¿Quiénes somos nosotros para que te acuerdes tanto de nosotros, Padre, para que tengas misericordia de nosotros? Pero tú eres grande, tú eres bueno, Señor. Y ese amor tan grande que tienes para con nosotros, Señor, que diste a tu amado Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, poderoso Dios, por haberte ido, Señor, mi Señor Jesús, por haberte ido y no habernos dejado solos, Señor. Gracias por haber dejado el Espíritu Santo para que morara en nosotros, Padre Santo. Gracias por haber dejado esa palabra preciosa, Señor, porque así lo dices tú. Tú moras donde amamos tu palabra, porque el que ama mi palabra amará a mi Padre, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y moraremos con Él, viviremos con Él. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias por vivir en los corazones de esas personas que van a recibir este maravilloso mensaje, Padre. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Salvador. Oramos nuevamente, Señor, por tu pueblo santo Israel. Te pido misericordia, Señor, por todos los moradores de la tierra. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Recuerda nuevamente que si viene el arrebatamiento, no digas que no lo sabías. Un abrazo muy especial, le amamos de todo corazón, en nombre de mi esposa, Alicia, y mío propio. Un abrazo enorme para todos.